Recibimos a Jorge Carrillo, secretario nacional de Gestión de Riesgo. Vamos a conversar sobre medidas preventivas para esta época lluviosa, sobre todo con los reportes y las advertencias que ha presentado el INAMI. Señor secretario, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bueno, precisamente el INAMI ha advertido mal tiempo, fuertes lluvias hasta este 27 de diciembre y ya se las sintieron. 4 sectores de la ciudad capital han reportado ya llamadas, 8 llamadas al EQ 911 y están con problemas. Sectores de Quito como la Victoria Central, Guamaní, Colmena y Venecia. ¿Qué reportes tienen ustedes también por parte de la Secretaría y qué acciones se están tomando? Bueno, sí, efectivamente, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a partir del inicio de la época lluviosa en el Ecuador, que ya estamos entrando a la época lluviosa, como ustedes saben, en el Ecuador hay dos épocas, la época lluviosa y la época de ausencia de lluvias. En este momento ya se han presentado varias precipitaciones a nivel nacional, no solo en la capital, no solo también acá en la ciudad de Guayaquil, sino en varios sectores del país, y es por eso que hemos trabajado de manera anticipada con varias acciones, ¿no? Recordemos un poco que el tema de la prevención, que es una de las etapas de la gestión de riesgos, pues no solo le corresponde a la Secretaría, sino también a los gobiernos autónomos descentralizados. Hay medidas estructurales y medidas no estructurales. Dentro de las medidas que nos corresponden como Secretaría, estamos trabajando en una campaña de prevención que se denomina Ecuador Actúa a Tiempo, que ya se está difundiendo en nuestras redes sociales y a través de los canales de comunicación correspondientes, en el que damos acciones claves, ¿no? Lo primero es la difusión de la información, estar preparados en cuanto a la recepción de la información que emite el INAMI. Por ejemplo, eso es muy importante, estar anticipados a las predicciones que tenemos. Lo otro es que hemos trabajado con los comités comunitarios de gestión de riesgos, sobre todo en las zonas vulnerables. Recordemos que hay una diferencia entre el sector urbano y el sector rural, ¿no? Para el tema de las lluvias. El sector rural obviamente es el sector más vulnerable ante este tipo de eventos. Y finalmente hemos trabajado y capacitado y equipado a los comités comunitarios de gestión de riesgos para que actúen de manera preventiva y sobre todo que estén preparados para responder en el caso de que las emergencias se den. Secretario, entonces para entenderlo bien, Bien. precisemos, se acabó el estiaje, se acabó la época de sequía y empezamos desde ya con la época lluviosa en el Ecuador. ¿Y cuánto tiempo más o menos se pronostica que duraría? Buenos días. Sí, más o menos la época lluviosa dura desde el mes de diciembre, cuando comienzan las primeras lluvias. No estamos totalmente con días lluviosos, digamos, con mayor frecuencia, ¿no? Pero ya se nota el cambio de época y más o menos dura hasta el mes de abril. Entonces, por esa razón nosotros claro, estábamos con el tema de la sequía. Sin embargo, como gobierno central estábamos trabajando en esta campaña de prevención de Ecuador Actúa a Tiempo. ¿Por qué? Porque son medidas a corto plazo, ¿no? También hay medidas a mediano y largo plazo que también las estamos ejecutando. Claro. Medidas, por ejemplo, a mediano plazo son como obras y estudios para gestión integral de riesgos de inundaciones. Por ejemplo, tenemos en Chone, vamos a trabajar en Wuhan y en algunos cantones donde estamos dando el soporte para cambiar, que es una medida ya estructural, una medida de fondo. Sin Claro. embargo, también hay que tomar medidas a corto plazo. Medidas a corto plazo es trabajar con la ciudadanía, sensibilizar a la ciudadanía que en algunos casos viven en zonas propensas a inundaciones y tienen que estar preparados. Una preparación básica que, a Ok. pesar de que parece que no es tan importante, pero sí es importante, es el kit básico de emergencia, que también se debe tener en las casas, limpiar posibles drenajes Pero que se vean secretario, tapados. antes de ir, sí, a contar las zonas sensibles, si tuvimos un estiaje, una época seca muy fuerte, muy extrema en 60 años, no se la vivió así. Esta época lluviosa podría ser también de una magnitud mucho mayor a la de años anteriores. Efectivamente. Recordemos que el cambio climático lo que genera son estos eventos extremos, ¿no? Hemos tenido un evento extremo de sequías y posiblemente, obviamente las predicciones todavía no dan, el INAMI todavía no emite un pronunciamiento respecto. ¿Por qué? Porque es un poco complicado predecir eventos extremos y eso lo he dicho tanto en la sequía como en la lluvia. O sea,
el que le diga que puede predecir con exactitud de eventos extremos le está mintiendo, porque no, los eventos extremos justamente son extremos, es porque no se pueden predecir de manera adecuada. Sin embargo, estamos preparados para la época lluviosa. Tenemos también, hemos trabajado inclusive también con los cuerpos de bomberos en cuanto a las acciones de búsqueda y rescate. O sea, son varias etapas que se siguen en la gestión de riesgos y lo estamos cambiando a nivel nacional. Queremos llevar a Ecuador a Ecuador resiliente. Recordemos que no todos, mejor dicho, todos los países son propensos a este tipo de riesgos. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en lo que nos corresponde y también hemos pedido información a los GATS para ver cómo van sus planes para invierno. Recordemos que los GATS provinciales tienen la competencia de las cuencas hidrográficas, son los que deben haber hecho la limpieza y desasolve de canales, ríos, etcétera, de riberas, muros y todo eso que le corresponde de acuerdo a nuestra legislación, pues a los gobiernos provinciales. Secretario, y tomando un poco la pregunta de mi compañero Lautaro Andrade sobre esta temporada que se avecina, ¿podríamos esperar que se presente, como ya lo han dicho algunas autoridades, temperaturas más bajas en nuestro país, esto relacionado al fenómeno de la Niña? ¿Qué podemos esperar? Sí, a ver, nosotros tenemos el comité que analiza este fenómeno en particular, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y hay una probabilidad del 60% alrededor de que ocurra lo que usted acaba de mencionar. Entonces, claro, es una probabilidad, digamos, un poco alta. Sin embargo, estamos nosotros trabajando en todas las instituciones del Estado central y obviamente también con los GATS. Es importante aquí mencionar que la gestión de riesgos es una responsabilidad de todos los niveles de gobierno, inclusive de los ciudadanos. Y aquí es por eso que estamos promoviendo esta campaña, que obviamente va a salir por todos los canales posibles, para que las personas estén mejor preparadas y seguros para el mañana. Ahora, rápidamente, por honor al tiempo, secretario, ¿qué recomendación se le puede hacer a la población que va a viajar en estos días de feriado por varias partes del país, por la sierra, por la costa? Sabemos que ya estamos propensos a las lluvias, eso puede generar deslaves en zonas como el austro ecuatoriano. ¿Qué sugerencias se les puede brindar? Sí, la primera sugerencia es que siempre se informen por los canales oficiales. La difusión de información en nuestros medios, tanto de la Secretaría y en el caso de las vías, del ente rector de las vías, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eso es importante, ¿por qué? Porque de esa manera, en ambas páginas, se va a anunciar posibles riesgos de deslizamientos y obviamente el estado actual de las vías. Siempre informamos el estado actual de las vías y también los posibles riesgos que existen en el caso de que se pronostique eventos de precipitaciones. Y también, obviamente, tomar las precauciones del caso y siempre informarse por los canales oficiales. Eso es algo importante para que puedan viajar de manera más segura. Revisar la información entonces antes de desplazarse, salir de viaje hacia otro punto de nuestro país. Secretario, muchísimas gracias por estas importantes recomendaciones, importantes datos que nos proporcionó en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Palabras de Jorge Carrillo, secretario nacional de Gestión de Riesgos. Con esto, María Mercedes, es momento de los deportes, así que vamos a darle paso a Santiago Vivanco.